Entonces, unos minutos y la correspondiente del día de hoy, ¿correcto? Muy bien. A ver, veamos la pregunta número 1, por favor. Sí, cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen saber, ¿correcto? Ok. Tenemos acá lo siguiente. En filosofía dice, son conceptos fundamentales que reflejan las propiedades, facetas y relaciones más generales y esenciales de los fenómenos de la realidad y de la cognición. En este caso estamos hablando de las categorías, ¿no? Categorías, efectivamente. ¿Ah? Efectivamente. Pasamos a la pregunta número 2. Las descripciones que expresan cualidades de los objetos a través de la experiencia sensible y psicológica se denominan en este caso las observaciones. Muy bien, observaciones, muy bien, ¿no? Descripciones que expresan cualidades de los objetos a través, ¿no es cierto?, de la experiencia sensible y psicológica. Son las observaciones, ¿no? Efectivamente. Número 3. En el ejemplo, el calentamiento global es un incremento de la temperatura media de la atmósfera, de la Tierra y la superficie oceánica en el tiempo, debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de CO que han potenciado el efecto invernadero. Está implícita la función de ¿qué? Explicativa de la ciencia. Explicativa de la ciencia. Muy bien. La función explicativa de la ciencia. Pasamos a la pregunta número 4. A decir de la epistemología genética, estudia la génesis y validez del conocimiento científico. La alternativa que completa de un modo correcto la afirmación es: la epistemología genética estudia la génesis y validez del conocimiento científico. Ese señor se llama Jean Piaget. ¿Ok? Esa es la definición de epistemología de lo que piensa Jean Piaget, ¿no? Recordando, por supuesto, que Piaget pues, fue filósofo, fue epistemólogo, ¿no? Ok. Pasamos a la pregunta número 5. El problema dice, ¿qué relación formal haya entre dos teorías dadas? Debe ser abordado por, entre dos teorías dadas. ¿Qué es lo que tiene que haber? ¿Qué relación formal haya entre dos teorías dadas? ¿Qué es lo que hace referencia a ello? Hace referencia a lo que viene a llamarse la lógica de la ciencia, ¿no? Relación formal, ojo, ¿eh? Recordando que la lógica de la ciencia habla de la coherencia, las leyes y los principios de la lógica para atribuir hacia la expresión del conocimiento científico, ¿no? Bien. Número 6. El hombre de ciencia debe ser imparcial, debe aceptar los hechos tal y como son. Por eso el conocimiento científico es ¿qué? ¿Ah? Aceptar los hechos tal y como son. Por eso el conocimiento científico debe ser objetivo. Objetivo. Muy bien, así es, objetivo, ¿correcto? Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta. Voy a aumentar un poco el zoom aquí para hacerlo más vistoso, ¿ya? Número 7. ¿Qué es la mente? El 7, el problema. ¿Qué es la mente? ¿Sustancia o conjunto de funciones cerebrales? Le compete a la. ¿A qué le compete? A la ontología de la ciencia, lógica de la ciencia, filosofía de la física, semántica de la ciencia o filosofía de la psicología. Semántica de la ciencia. No. Ontología de la ciencia. No. Ontología de la ciencia estudia la realidad. No. Ojo, ¿qué es la mente? Filosofía de la psicología. ¿No? Eso es lo que se llama, eso es lo que está en el libro de epistemología de Bunge.
¿no? En el libro de epistemología de Bunge, de Mario Bunge, ¿no? Tienes ahí filosofía de la biología, filosofía de la medicina, que se llama iatrofilosofía, filosofía de la psicología, ¿no? Filosofía de las ciencias sociales, ¿ya? Correcto. Pasamos a la pregunta 8. Pregunta 8. Dice, las afirmaciones que guardan relación con el elemento descriptivo del conocimiento científico. Tenemos aquí. A ver, vamos a ver. ¿Permite la adquisición de nuevos conocimientos el elemento descriptivo? No. El elemento descriptivo solamente habla o responde a la pregunta qué o cómo, ¿no? Entonces, no permite el elemento descriptivo. Eso, la 1 no. La 2, ¿explica las causas de los hechos o fenómenos? No. Hablamos de descripción. No va a explicar nada. Solamente va a nombrar características, ¿no? A ver, responde a la pregunta, ¿cómo es el objeto? Sí, efectivamente. Enuncia las propiedades de determinado objeto, sí, propiedades, cualidades, efectivamente. ¿Da lugar a hipótesis vía la experiencia intelectual? No. Por lo tanto, la respuesta sería solo 3 y 4. ¿Ya? Número 9. La búsqueda de leyes, ¿ya? La búsqueda de leyes que gobiernan la naturaleza por parte de los científicos. Caracteriza a la ciencia como la búsqueda de leyes que gobiernan la naturaleza, ¿ya? Por parte de los científicos, caracteriza a la ciencia como ¿qué? Fáctica. No. Lo fáctico tiene que ver con los hechos. Y acá te dice búsqueda de leyes. Realizada. Legal, chicos, legal. ¿Ya? Legal. Búsqueda de leyes que gobiernan la naturaleza. ¿Sí? Muy bien. A la epistemología también se le conoce como ¿qué? Qué interesante. ¿Cómo qué se le conoce? Ciencia de la ciencia, filosofía de la ciencia, metateoría, teoría de la ciencia, teoría del conocimiento. No podemos hablar que es teoría del conocimiento, ¿no? Porque teoría del conocimiento, pues es en este caso la nociología, ¿no? Ahora, hablamos de ¿cuáles? Filosofía de la ciencia y teoría de la ciencia. Profesor, ¿y por qué no hablamos de esto? Bueno, cabe explicar algo y se los voy a mencionar, aunque personalmente no estoy de todo de acuerdo, pero eso es algo que ya se acordó en el grupo de filosofía. Personalmente, bueno, tengo mi punto de vista, pero les voy a decir qué es lo que se acordaba en filosofía, en el grupo de filosofía. Filosofía de la ciencia lo nombra Mario Bunge. Teoría de la ciencia se le da a conocer de manera contemporánea, ¿no? Al nombre de epistemología, porque se da nuevas teorías de la ciencia para la investigación científica. Ciencia de la ciencia, ¿por qué no sería? En este caso, porque se está hablando de la metaciencia, ¿no? De una ciencia que está sobre la ciencia. Entonces, para algunos autores, pues, es posible esto, pero para otros no. Bueno, son posturas, ¿no? Pero acá no pregunta qué es lo que, bueno, para mí, para mi forma de ver las cosas, no pregunta cómo, o bajo qué postura, sino cómo se le nombra, ¿no? También se le conoce. Entonces se le conoce también para mí como ciencia de la ciencia, ¿no? Así lo nombra Mario Bunge. La 1 y la 2 lo nombra Mario Bunge de esa manera, ¿no? Pero como Mario Bunge es
tiene una tendencia positivista, ¿no? Hay una exageración hacia la ciencia, ¿no? Y por eso algunos autores no consideran que es correcto nombrarle a la epistemología ciencia de la ciencia, ¿no? Entonces, hacer filosofía en la ciencia indica reflexionar bajo principios filosóficos, bajo teorías filosóficas, la ciencia, cómo se conduce, cómo se orienta, ¿sí? Pero hablar de ciencia de la ciencia es ir lo que se llama la metaciencia, no ir más allá de la ciencia, y eso prácticamente está orientado hacia la filosofía, ¿no? Pero en este caso, pues, eso es lo que se ha considerado. Por favor, dejo de manifiesto ello, ¿correcto? ¿O hay alguna pregunta, por favor? Está claro, profesor. No, profesor, ninguna pregunta. Bien. Tenga en cuenta que así las dos primeras lo nombra Mario Bunge, ¿ya? La 1 y la 2, ¿de acuerdo? Ya, inclusive, yo acá tengo el diccionario de, a ver, ahorita, a ver, voy a hacer algo más práctico. Que no sería bueno dejarlo las cosas. Espérese un ratito. Acá tengo un ratito. Para poder. ¿Qué es lo que dice Mario Bunge al respecto? Y poder dilucidar adecuadamente bien estas cosas, porque estas cosas merecen ser aclaradas, merecen ser. Pues ya, yo tengo acá el libro, ¿no? El libro de Mario Bunge, es el libro de su diccionario, el diccionario de filosofía, ¿ya? El diccionario de filosofía de Mario Bunge, ¿ya? Que justamente, bueno, acá lo tienen, ¿no? Entonces, este diccionario en epistemología, justamente, quiero dar lectura para que ustedes estén enterados de ello y bueno, ya. Miren ustedes acá, ¿ya? Y escuchen, por favor. Epistemología, ¿qué es lo que justamente entiende acá el señor Bunge? Dice, el estudio de la cognición y el conocimiento sin nociología, en este caso, ¿no? Entiende la epistemología como el estudio de la cognición y el conocimiento, ¿sí? Sin nociología científica, la psicología cognitiva, la investigación de los procesos cognitivos, desde la percepción hasta la formación de los conceptos, hacer conjeturas e inferencias, ¿no? Cuando tiene en cuenta al cerebro y la sociedad, se dice que la psicología cognitiva efectúa una naturalización y socialización de la epistemología. Luego tenemos desde el punto de la nociología filosófica. El estudio de los procesos cognitivos en partículas, es decir, en partículas la indagación. Y su resultado, que es el conocimiento, en términos generales muestra de problemática las relaciones entre el conocimiento, la verdad y la creencia, las semejanzas y diferencias entre el conocimiento común, el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico, ¿no? Por lo tanto, los estímulos y los obstáculos filosóficos a la investigación, la matriz social de la cognición, las relaciones entre la epistemología, la semántica y las ciencias sociales del conocimiento. Así también tenemos las relaciones entre la teología y la ciencia, los méritos y los defectos de las distintas escuelas epistemológicas.
La investigación de algunos problemas epistemológicos requieren un avanzado conocimiento matemático, científico o tecnológico. Ejemplos: ¿qué son los objetos matemáticos y cuál es su modo de existencia? ¿Cuál interpretación de la probabilidad es correcta? ¿Cómo puede la matemática, que es a priori, desempeñar una función en las ciencias factuales? ¿Cómo son operacionalizadas las teorías? Esto es, preparadas para la confrontación con los datos empíricos. Son entre sí inconmensurables, es decir, incomparables. Las teorías rivales implica la refutación de las desigualdades de Bell, la caída del realismo. ¿Puede la psicología descubrir cualquier mecanismo sin recurrir a la neurociencia? ¿Y es posible reducir las ciencias sociales a la biología o a la psicología? Entonces, miren ustedes, esos son algunos problemas de epistemología, ¿no? Entonces, más o menos tienen ustedes aquí, yo haber dado lectura a este libro, a esta parte, a esta terminología sobre lo que es epistemología. Bien. Sin embargo, también sería adecuado, tengo por aquí también un compendio de epistemología, ¿sí? De los cuales también quisiera que ustedes de alguna manera puedan saber, correcto, enterarse de ello. Muy bien. Bueno, solamente voy a leer una parte nada más, Dice, aunque aparentemente desde un punto de vista etimológico se comete una sinécdoque al utilizar la palabra epistemología para designar la filosofía o teoría del conocimiento. ¿Por qué se le llama o por qué algunos autores dicen que la epistemología es teoría del conocimiento? Ojo, porque lo incluyen, ese es desde el mundo anglosajón, ¿ya? El mundo anglosajón incluye la teoría del conocimiento dentro de la epistemología, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, para designar la filosofía o teoría del conocimiento, en tanto que derivada del término griego episteme, en realidad dicha sinécdoque no es tal. Parece haber sinécdoque, pero episteme es un tipo o clase de conocimiento al lado de otros, como la dianoia, el nous, según Platón, ¿no? La dianoia es lo que se refiere al razonamiento, ¿no? Y el nous se refiere al pensamiento, efectivamente, ¿no? Pero la epistemia constituye en la teoría, es decir, en filosofía del conocimiento, es decir, epistemología de los griegos, el auténtico conocimiento, el paradigma o modelo al que se asemejan o se aproximan los restantes tipos, y en ello, en virtud de las dos tesis siguientes que subyacen en la filosofía clásica griega, ¿no? Entonces, bueno, en sí hay un montón de situaciones, ¿no? El conocimiento, episteme, ¿no? Implica necesariamente la verdad y jamás guerra, como dice Platón, según el Teeteto. Bueno, este es un compendio de epistemología, dado que nombra, y hay un montón de situaciones aquí. Hablar de epistemología, es de que epistemología es un ámbito bastante amplio, pero, como bien dije hace un momento, se le conoce tanto como teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia, ¿no? Ciencia de la ciencia lo nombra Bunge, como bien manifesté hace un momento. Bien, pasamos a la siguiente parte. Entonces, pasamos a la pregunta número 11, ¿ya? Pasamos a la pregunta número 11. Decimos acá entonces lo siguiente. Bien. Bien. Las afirmaciones que corresponden a las ciencias fácticas, ¿no? Las ciencias de los hechos, son:
Dice, ¿usa el método científico en su forma inductiva? Sí, porque la parte inductiva o el método inductivo es parte justamente de las ciencias fácticas. ¿Por su contenido son autosuficientes? No, los autosuficientes son las ciencias puras que es la matemática y la lógica. ¿Investiga la realidad intangible? No, al contrario, la realidad tangible. No, lo intangible es la matemática y la lógica, ¿no? Las ciencias abstractas. ¿Se funda en la observación de los hechos? Así es. ¿Estudia la realidad empíricamente verificable? También, efectivamente. Entonces sería 1, 4, 5. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. Dice, el elemento explicativo del conocimiento científico. ¿Qué más? Teorías, leyes, hipótesis o enunciados. ¿Qué permite? Cuando tratamos de hablar del elemento explicativo del conocimiento científico, entonces tienes un objeto. Ese objeto expresa diversos fenómenos. Por lo tanto, ese objeto, bajo la expresión de diversos fenómenos, expresa, en este caso, diversas situaciones, cualidades, propiedades. Entonces, ese elemento explicativo para que tú te forjes como en tanto conocimiento científico, ¿qué vas a hacer? Para que te puedas explicar respecto a ese objeto. ¿Vas a hacer un axioma? No. ¿Vas a hacer una teoría para explicarte? No, porque la teoría es consecuencia de una situación que antes de esa teoría. Acuérdate que toda teoría es un conjunto de enunciados hipotético-deductivos. Ahora, las leyes, ¿sí? Las leyes, el cuerpo de la ciencia, no, porque una ley es el resultado de la aprobación de una comprobación de algo que ya es totalmente da una solución. Entonces, no. Si no, sería hipótesis, ¿no? Las hipótesis o soluciones tentativas, ¿no? Para explicar en cierta manera lo que está ocurriendo con ciertos objetos que son materia de investigación científica. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Ya. Y esto tiene que ver mucho con todas las carreras profesionales, ¿eh? Por si acaso, este tema de epistemología es bastante importantísimo, ¿ya? En la investigación científica, la hipótesis, ¿qué es? Creo que ya ustedes lo pueden responder, eso está fácil, ¿eh? La proposición. ¿Ah? ¿Cuál? Sí. Casa, sí. La posible respuesta a un problema, efectivamente. Muy bien, muy bien. Pasamos a la pregunta número 14, ¿ya? Pasamos a la pregunta número 14. Generalmente la ciencia se clasifica ¿en qué? ¿En qué se clasifica la ciencia? En fácticas. A ver, está fácil esto también ustedes, ¿eh? Lo pueden hacer acá. Se clasifica en fácticas sociales, ciencias exactas, ciencias lógicas, ciencias naturales. A ver. Ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? ¿No es cierto? Exactas, lógicas, no. Respuesta. 1, 2, 5, letra, enano. La, dice, se define como un sistema hipotético deductivo de enunciados que da una explicación aproximada de la realidad. Explicación aproximada de la realidad. Entonces estamos hablando de... ¿Teoría? ¿De qué? ¿Teoría? Teoría. Muy bien, muy bien. A ver, generalmente la ciencia se clasifica en... Perdón. Generalmente, disculpen. Generalmente. A ver. Generalmente. Sociales. Claro, sería ciencias sociales, ciencias exactas y ciencias naturales. Generalmente, este término no lo había visto. No lo había tenido en cuenta. Este de acá, generalmente.
Entonces no sería esta la respuesta, sino sería 235. Generalmente la ciencia se clasifica en generalmente ciencias sociales, ciencias exactas y ciencias naturales. Así es. Pasamos a la número 16. El envejecimiento poblacional en el mundo son uno de los dos factores que hará estallar la economía mundial. ¿Es ejemplo de qué? Predicción. ¿De qué es? Muy bien. Predicción, ¿no? Muy bien. Las ramas epistemológicas. A ver, ¿cuáles son las ramas epistemológicas? ¿Cuáles son? La parapsicología de la ciencia. 2, 3, 4. La estética de la ciencia. Lógica de la ciencia. Metodología de la ciencia, ¿no? No, filosofía de la ciencia, no. Ya, sería en todo caso 2, 3 y 5. ¿Ya? A decir de la epistemología, rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto el conocimiento científico. Así, la alternativa que completa de modo correcto la afirmación es, esa es la definición de este gran señor, Mario Bunge. Mario Bunge. La ciencia tiene por objeto lograr captar lo que se repiten en los fenómenos, lo que persiste a través de todo cambio, vale decir, busca, ¿qué cosa? Ojo, lo que se repite en los fenómenos, lo que persiste a través de todo cambio. Eso se llama la ley, ¿no es cierto? La ley. Lo que persiste a través de todo. Por eso es el cuerpo de la ciencia, pues, ¿no? Efectivamente. 20. Las leyes no son absolutas. No son formuladas de una vez y para siempre. Por eso el conocimiento científico es verificable, no. Dinámico, fáctico, provisorio o sistemático. Provisorio. Muy bien. Sería provisorio, ¿no? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 21. En el ejemplo, el jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología manifiesta a los periodistas que las características y razones del fenómeno del Niño desde el 2015 y 2016 se repiten. De ahí su posible ocurrencia está implícita la función. ¿Qué función? Descriptiva de la ciencia, predictiva de la ciencia, aplicativa de la ciencia, normativa de la ciencia o explicativa de la ciencia. Predictiva. Muy bien, sería predictiva de la ciencia, ¿no? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 22. A diferencia de la ciencia, la tecnología, ¿no? Entonces dice naturales o sociales. La alternativa que completa de un modo correcto la afirmación es, a ver, veamos. Informa sobre los hechos, habla sobre la verdad, encuentra leyes, estudia variables intermedias, transforma las cosas o procesos. Humano. ¿Qué sería? Transforma. Transforma las cosas o, claro, a diferencia de la tecnología, transforma las cosas o procesos naturales o sociales, efectivamente. Número 23.
La dice, forma parte de las ciencias eidéticas, ¿no? El eidos viene a ser la idea original de todas las ideas restantes. Por lo tanto, la alternativa que completa de un modo correcto la afirmación es... ¿Historia? ¿Cuál sería? No. La lógica. Pues, claro, claro. La lógica, pues, forma parte de las ciencias eidéticas. Claro, porque el resto, ¿qué son? Fácticas, ¿no? Esto viene a ser la lógica formal, ¿no? Perdón, las ciencias formales, ¿no? Que son abstractas, ideas, ¿no? Claro. 24. Todo fenómeno tiene su causa. El ejemplo es ejemplo de principio. Claro. 25. La interdisciplinariedad de las ciencias hace de esta. ¿Cuál? Explicativa, formal, fáctica, analítica o especializada. ¿Mm? Repito, la interdisciplinariedad de las ciencias hace de esta, ¿qué? Explicativa, formal, fáctica, analítica o especializada. Especializada, pues porque hablamos de la interdisciplinariedad de las ciencias. Hay diversas disciplinas con cada una su objeto de estudio, ¿no? Efectivamente, y eso lo vuelve especializada. Número 26. En el ejemplo dice, el cerebro humano pesa 1,2 kilogramos. Se compone de un 75% de agua y está formado por cerca de 100.000 millones de neuronas. Está explícita la función de ¿qué? Descriptiva. Descriptiva de la ciencia, porque habla sobre el qué o cómo, ¿no? Responde al qué o cómo, ¿no? De un objeto que se está estudiando. Bien. Número 27. La aplicación del conocimiento científico a determinados fines toma el nombre de... A ver. La aplicación del conocimiento científico a determinados fines toma el nombre de ¿qué? Tecnología, técnica, ciencia, principio o experimento. Tecnología, pues, ¿no? A determinados fines toma el nombre de tecnología, ¿ya? Bien. 28. Etimológicamente, hipótesis es lo que viene después, la posible respuesta, lo que es posible, el acierto supuesto o lo que se pone debajo. Enano. Muy bien, lo que se pone debajo, ¿no? Muy bien. Para luego dar una posible respuesta, lo que se pone debajo. Muy bien. En la investigación científica, la prueba de la hipótesis vía el manejo de las variables que la componen se efectúa ¿en qué? Se efectúa en Situación de la hipótesis. la contrastación de la hipótesis. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Sería la contrastación, ¿no? La contrastación es la prueba de la hipótesis. Y esa contrastación, si resulta ser cierta y adecuada, entonces, y soluciona el problema, entonces se va añadiendo y va sirviendo para poder armar la teoría científica, ¿no? O en todo caso, si la hipótesis planteada soluciona totalmente el problema y eso se vuelve a dar, esa solución se da para otros problemas semejantes, entonces hablamos que esa hipótesis ya se convierte en ley, ¿no? Obviamente, ¿no? Tras la contrastación de dicha hipótesis. ¿Correcto?
Muy bien. Entonces, eso es lo que busca siempre toda hipótesis, ¿no? Al final convertirse en ley, pero bueno, vamos a ver. Por su contenido, el método de prueba son ciencias autosuficientes. La matemática, la química, la lógica, la biología, la economía. Ciencias autosuficientes quiere decir ciencias que simplemente a través de ellas crean su propio conocimiento, ¿no? Hablamos de la matemática y la lógica, que son llamadas también ciencias puras, ¿no? En este caso decimos la matemática y la lógica, 1 y 3. Número 31. El conocimiento científico no se obtiene por el azar. El investigador sigue procedimientos, desarrolla un plan previo para su obtención. Por eso la ciencia es metódica, analítica, fáctica, general o verificable. Muy bien. O sea, no se puede obtener conocimiento científico sin antes haber aplicado el método científico, ¿cierto? Muy bien. Pasamos a la pregunta 32. ¿Qué papel que desempeña la preferencia de los investigadores? ¿Qué papel que desempeña? ¿Cómo así? No se entiende. A ver. ¿Qué papel desempeña la preferencia de los investigadores en la actividad? Que sí, creo que sí tiene sentido, ¿no? A ver, ¿qué papel? Ya. Yo lo entendía la pregunta. Creo que sí está bien escrito. ¿Qué papel que desempeña la preferencia de los investigadores en la actividad científica es un problema que le concierne a la... Que desempeña la preferencia de los investigadores en la actividad científica es un problema que le concierne a qué? Desempeña la preferencia de los investigadores en la actividad científica. Es un problema que le concierne a la axiología de la ciencia, los valores, pues, que desempeña la preferencia, no la orientación, valor, ¿no? Lo que tiene un término, pues, axiológico, efectivamente. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras una fuerza no actúe sobre él. Es ejemplo de ley. Muy bien, de ley. Pasamos a la pregunta 34, la cita. Como ustedes ven, contrariamente a lo que prescriben los filósofos positivistas, no se empieza por observar, se empieza por plantear un problema. Le pertenece a. ¿Quién habla sobre eso? Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper. Y la pregunta 35 dice, los elementos fundamentales que constituyen la estructura de toda ciencia son. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Tenemos la interpretación, no. La descripción, sí. La predicción, no. La explicación, sí. Las observaciones, no. ¿Son ciertas? 2 y 4, letra D, ¿no? Muy bien. Acá estoy ya. Ok, 2, 4, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Eso creo que ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias por su participación, ¿ya? Y de acá será pues hasta la próxima clase. Muchas gracias, jóvenes, ¿eh? Bendiciones. Gracias. Que tengan una buena semana y éxitos también en sus seminarios, los que tengan, ¿eh? Gracias. Muy bien, cuídense mucho, chicos, cuídense mucho. Gracias, profesor. Bendiciones y provecho con el almuerzo. Ok, muy bien, cuídense mucho.